Todo el siglo XIX español y buena parte del XX tuvo un protagonista hoy casi olvidado, el carlismo, el tradicionalismo político llamado carlismo, porque su origen está en la reivindicación de la corona para el infante Carlos, hermano de Fernando VII. Recordemos lo que pasó. El rey Fernando VII muere en 1833. Deja 2 hijas de corta edad. La mayor es Isabel, de 3 años. La ley sucesoria de ese momento, la llamada Ley Sálica, no contempla que una mujer acceda al trono si hay heredero varón. Y lo hay, el infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. Pero hay más. La cuestión sucesoria envuelve una profunda brecha política, la misma que en ese momento desgarra a Europa. En torno a Carlos se agrupan los partidarios de la monarquía tradicional. En el lado opuesto, los liberales saben que su única oportunidad es que la corona no vaya a parar a Carlos y por eso apoyan la causa de la niña Isabel. El rey Fernando, 3 años antes de morir, deroga la ley sálica. El trono será para Isabel. Después rectifica, pero ya es demasiado tarde para todos. Mientras las facciones agrupadas en torno a Isabel se las arreglan para que esa última decisión de Fernando no tenga efecto, Carlos reclama sus derechos. A sus partidarios se les llamará carlistas. La guerra está servida. Y como la historia la escriben los vencedores, hoy se nos presenta al movimiento carlista como una siniestra reacción de aristócratas y clérigos encasillados en sus privilegios, partidarios del absolutismo, que manipularon el fanatismo religioso de los campesinos para oponerse a cualquier reforma política y a las libertades más elementales. Pero esto es una caricatura. El carlismo no fue tanto un movimiento de élites como un movimiento popular. Su bandera no era la del absolutismo, sino la de la tradición, que no es lo mismo. Y su lema, Dios, Patria, Rey, no hacía sino recoger los mismos principios por los que los españoles se habían levantado contra Napoleón 25 años atrás. Los campesinos y pequeños propietarios serán sus principales partidarios y por eso, porque era un movimiento popular arraigado en convicciones muy hondas, pudo haber 3 guerras civiles consecutivas en el siglo XIX. El carlismo fue la forma que tomó la contrarrevolución en España a partir de 1833, aunque existían antecedentes de protestas en favor del antiguo régimen como fueron la Guerra de los Agraviados, también conocidos como els Malcontents, en 1827 o el alzamiento de Jorge Bessieres 2 años antes. La rebelión carlista nació a raíz de la sucesión de Fernando VII, pero es obvio que lo que se sustanciaba en aquella guerra no era una cuestión dinástica, sino algo mucho más profundo, el enfrentamiento entre 2 concepciones del mundo. Una gran parte de los españoles veía en el liberalismo una amenaza contra todo lo que conocían. A fin de cuentas, el liberalismo era lo que los franceses habían venido a traer en 1808 y contra lo que habían luchado. Los campesinos y pequeños propietarios, en una sociedad eminentemente rural, constituían una mayoría social natural y eran defensores del antiguo régimen. En un sentido más amplio, se trataba del enfrentamiento entre la modernidad y la tradición, que implicaba también una pugna entre la religión y la irreligiosidad o entre el mundo rural y el mundo urbano. El tradicionalismo que tomó forma en el carlismo tuvo la voluntad de representar la esencia histórica de España al señalar al catolicismo como el elemento constitutivo de la patria española, tal y como venía siendo desde el Tercer Concilio de Toledo en el 589, en que la monarquía y el catolicismo quedaron fundidos en una misma cosa. España, para el carlismo, se halla en una profunda crisis debido precisamente al impacto de las ideas ilustradas, que ha desfigurado la naturaleza de la monarquía y la sociedad españolas. El carlismo tendrá especial impacto durante el siglo XIX en las provincias vascongadas, en Navarra, en Cataluña y la zona del Maestrazgo. En esas áreas en donde se superpone una profunda religiosidad a un arraigado sentido de la propia identidad local, será donde el carlismo presente una mayor implantación durante los 3 conflictos bélicos que se libraron entre 1833 y 1876. En la Tercera Guerra Carlista, en el embrión de Estado que levantaron los rebeldes, se publicaban las decisiones administrativas en las lenguas vernáculas. Al mismo tiempo, una facción del carlismo subrayaba ante todo la dimensión religiosa y de oposición a la nueva monarquía de Amadeo de Saboya. Tras la nueva derrota del carlismo en 1876, una dura crisis se abatió sobre el carlismo. Incluso el legendario general Cabrera reconoció a Alfonso XII como rey legítimo. Surgió entonces la figura de Cándido Nocedal, que extendió el movimiento por toda España y fue ganando terreno un espíritu posibilista y de adaptación a la realidad que representó mejor que nadie Vázquez de Mella. El carlismo mantenía sus principios, pero aceptaba pelear en el orden liberal capitalista al no haber otro remedio, al tiempo que ya no aspiraba a restaurar el antiguo régimen.
Esta deriva produjo una reacción acaudillada por Ramón Nocedal, que fundó el Partido Católico Nacional en 1888, convertido en un partido integrista que rechazaba el reconocimiento de Carlos VII como rey legítimo. Además, se produjeron algunas intentonas levantiscas en 1899 y 1900, y a comienzos de siglo se fundó la milicia carlista conocida como Requeté, que unas décadas más tarde adquiriría gran importancia en el marco de la Guerra Civil de 1936.